Si tú tienes un problema de relacional, te falta más de la palabra de Dios. Si tienes problemas financieros, te falta más de la palabra de Dios. Si tienes problemas en el trabajo, te falta más de la palabra de Dios. Estoy hablando como hijos de Dios. Si tú tienes problemas de alguna índole en tu vida, es porque nos hace más falta de la palabra de Dios. Cuando estamos alejados de la palabra de Dios, se ve y se nota. Si tú vienes por primera vez, segunda vez, es algo que siempre hacemos porque creemos que lo que hablamos con nuestra boca y creemos en nuestro corazón es lo que sucede en nuestra vida, amén. Entonces, quieres poner tu mano en el corazón y repetir juntamente conmigo, y al final le damos un fuerte aplauso al Señor. Yo declaro que mi corazón es buena tierra para recibir la palabra de Dios, y creo que su palabra tiene la unción y el poder para transformar mi vida, y yo prospero en todo lo que hago, amén. Dale ese fuerte aplauso al Señor. Puedes sentarte. Esta es la última parte de esta serie que hemos estado hablando de establecer su reino en nuestras vidas. Y quiero que pongas mucha atención, aún si estás sirviendo allá atrás, donde quiera que estés, pon mucha atención a lo que vamos a hablar, porque hoy es la última parte, es la parte 8, es una de las series más largas que hemos hecho aquí en Viva Church. Pero creo que Dios nos ha estado hablando específicamente de cómo establecer su reino en nuestras vidas. Y es importante hacerlo. Y quiero recordarte un poquito. Hicimos 7 y esa es la octava. La primera, si no has escuchado todas, puedes regresar a los podcasts, etcétera, pero se llamó Primero Dios. La segunda es establecer tu fe. La tercera fue establecer una moral correcta. La cuarta fue tener una actitud la actitud correcta. Luego tener la actitud correcta de siervo. Luego tener una actitud como hijo, que Andrew nos dio esa predicación. Y la semana pasada el pastor Antonio nos compartió de la cultura, tener la cultura de Dios en nuestras vidas. Y él estaba hablando, ¿verdad?, de cómo le pedía al Señor de que regrese su santidad a nuestras vidas. Tener una cultura del reino de Dios, una cultura pura en nuestros corazones. De hecho, hasta mostró unas fotos, ¿verdad?, de cuando estaba chiquito y cuando ya estaba más viejito. Yo cargo la foto, una copia de la chiquito aquí en mi cuartera. Y cada vez que se enoja la veo, digo, no, sí era buena gente el pastor Antonio antes. Pero quiero decirles que Dios está obrando y nos está guiando y nos está enseñando. Y espero, fíjate bien, estas últimas 2 semanas hemos estado aquí el Señor fuera, y le agradezco a toda la iglesia, a todos los líderes que han compartido y que han servido, aún sin nosotros estar aquí presentes. Pero nos damos cuenta de la vida de la iglesia en otros lados y de la vida de la iglesia en otras ciudades, en otros lugares. Y quiero decirles que estamos muy agradecidos por todos esos lugares que nos han invitado y son buenas iglesias. Pero también quiero decirles que Viva Church es una buena iglesia. Hay una buena palabra en este lugar. Y espero que la aproveches y que la aprecies. Yo conozco la vida del pastor Antonio y yo sé si es un hombre íntegro. No un hombre perfecto, pero un hombre íntegro. Y eso es lo más importante, que su sí sea sí, su no sea no. Y yo como pastor, de veras que soy muy celoso de la gente que predica desde este lugar. Porque esa es una plataforma de influencia. No es un stage, no es para poder entretener a la gente. Mi hijo Andrew, que predicó también aquí, es un hombre de Dios, es un joven de Dios que tiene su vida plantada en Cristo y que sus frutos no se ven nada más en la iglesia, sino fuera de la iglesia. Los ancianos que también han predicado, cada persona que predica aquí, conozco yo su vida. No solamente se trata si es un buen comunicador, sino si tiene la unción de Dios en sus vidas. Entonces, quiero que estén siempre abiertos a la palabra, porque la palabra que hablamos aquí es una palabra que está orada. O sea, oramos, Señor, ¿qué quieres hablar a tu pueblo? Es una palabra que está estudiada, que invertimos el tiempo para estudiar la palabra, para traerla, y que tiene la unción del Espíritu Santo, que no solamente es información, sino tiene revelación para traer transformación a las vidas. Entonces aprovecha esos tiempos donde podemos traer una palabra fresca. Yo sé que cada persona tiene una revelación en su mente cuando la palabra es hablada. Y a unas les dice una cosa y a otros les dice otras, pero todo va encauzado a tener una relación más profunda con Cristo. ¿Estás de acuerdo conmigo? Y eso es lo que queremos hacer en este lugar. Entonces quiero hablarte específicamente de plantar, establecer la palabra de Dios en nuestras vidas.
Porque si no tenemos establecida la palabra de Dios en nuestras vidas, vamos a sufrir pérdida. Vamos a ver algunas cosas, algunos versículos, vamos a ver varios versículos el día de hoy, pero quiero que veas tu corazón. Primero quiero que pienses en ti y después vamos a explicarte lo que Dios quiere decirnos a nosotros. Pero primero piensa, conforme estemos hablando, piensa en ti. Dice este versículo en Lucas 6:45, dice: una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón, y una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal corazón. Lo que uno dice brota de lo que hay en el corazón. O sea, lo que tú y yo hablamos todos los días brota de lo que hay en el corazón. No puedes engañar el corazón, sino que el corazón nos engaña. Y sale lo que hay aquí. Lo que hay aquí es lo que hay. Cuando uno dice, no te quise decir eso, la verdad es que sí quisiste decirlo. Quizá no pensaste decirlo, pero realmente es lo que había en tu corazón y en mi corazón. Porque de lo que hay aquí es de lo que habla la boca. Entonces quiero que pienses, ¿cómo hablas tú? ¿Cómo estamos hablando? ¿Qué son las cosas que salen? ¿Tenemos un buen corazón o no tenemos un buen corazón? ¿Hablamos las cosas de Dios? ¿Animamos a otros? ¿Traemos bendición? ¿O somos una persona que se queja, que critica, que habla mal? ¿Qué es lo que sale de nuestra boca? Quiero que pienses en ti. Todos cojeamos de esta patita. Todos. Porque todos venimos del mundo. ¿Quién no viene del mundo? ¿Quién cayó así como que del cielo? Nadie, ¿verdad? Sino que todos cojeamos de esa parte. Y tenemos que cambiar y transformar nuestra mente a la mente de Cristo. Y la iglesia es para eso, es gente que viene del mundo como tú y como yo, que recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador y que somos transformados en nuestra forma de pensar a través del poder del Espíritu Santo. O sea, no es nada más por nuestras propias fuerzas, sino que el Espíritu Santo nos da el poder para poder ser transformados. Entonces el cristianismo no es una forma de que tú tienes que hacer esto para ser mejor. No, es que tú tienes que reconocer que necesitas a Cristo para ser mejor. ¿Puedes ver la diferencia? O sea, la religión trata de cambiar tus actitudes, pero la relación con Cristo cambia tu corazón. Y tus actitudes cambian porque cambia tu corazón. Entonces, el Espíritu Santo lo que nos quiere hablar hoy es que pienses cómo estás hablando. ¿Eres una persona que te quejas constantemente? ¿Una persona que habla mal? No solamente de malas palabras, pero habla mal de la vida, habla mal, se queja de todo, habla mal del presidente, habla mal del jefe, habla mal del cliente, habla mal de la iglesia, habla mal. Piensa en eso. Y si eres tú, Dios nos va a dar una fórmula, ¿verdad? Una forma de cómo cambiar eso en nuestro corazón. Vamos a leer Proverbios 18:21, dice: la lengua puede traer vida o muerte. Y normalmente conocemos este versículo, la gente que hemos estado en Cristo tiempo suficiente conocemos este versículo, que de la lengua trae vida o muerte. Pero luego fíjate esta parte que a veces se nos olvida, dice: los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. Cuando hablamos mucho, normalmente vamos a meter la pata, nos vamos a tropezar. Tenemos que cuidar de no hablar mucho, porque cuando hablamos mucho, hablamos de los demás. Cuando tú invitas a alguien a comer, o va a tu casa o algo, es una plática casual, ¿verdad? Y puedes estar hablando de cómo estuvo el día, de cómo estuvo el partido, de cómo estuvo esto, lo que sea. Estás hablando así. Luego empiezas a platicar de lo que está pasando en tu vida. Y la otra persona está hablando de lo que está pasando en su vida. Pero cuando se acaba el tema, traemos a la gente que no está presente a la mesa. Y entonces nos empezamos a hacer unos taquitos de la gente que no está presente. Y ahí nos los estamos echando y le echamos salsita, ¿verdad? Sí, cierto, yo también me acuerdo. No, y fíjate, y le echamos más salsa, y le echamos cebollita. A veces hasta te echas unos tacos de pastor ahí también. El problema con eso es que estás hablando de la personalidad y de la persona en sí. Estás hablando de la reputación de la persona. Y esa persona no tiene la capacidad de defenderse porque no está presente. Y entonces a Dios tiene conflicto con eso.
Porque podemos echar a perder lo que Dios está haciendo y traer división a la iglesia, especialmente entre los hermanos. Tenemos que tener mucho cuidado en la forma como hablamos y de quién hablamos. ¿Qué está saliendo de tu boca? Tú puedes hablar a una persona que no está presente si vas a hablar buenas cosas y si vas a edificar a esa persona. Pero si no vas a hablar bien de esa persona, no hables, porque te voy a decir cuál es el juego completo del diablo. Porque cuando uno está echándose un taquito de alguien, sabe sabroso, ¿verdad? Sí, cierto, con razón. No, déjate digo. Y nos lo estamos ahí taqueando, ¿verdad? Y luego sale esto, pero no le vayas a decir. Pero no le vayas a decir nada. Pero no quiero que, nomás estoy platicando porque necesito sacar de lo que hay en mi corazón esa amargura. Pero ¿sabes cuál es el juego completo del diablo? Es que después el diablo se va a encargar que lo que tú dijiste en privado, la otra persona lo escuche en algún momento. Siempre da la vuelta. ¿Tú te has dado cuenta? Siempre da la vuelta. Y luego cuando da la vuelta ya viene corregido y aumentado. ¿Sí? Y cuando llega con la otra persona, lo que está tratando el enemigo es de traer división y traer una ofensa. Y entonces, ¿qué pasa? La iglesia se divide, o los grupos se dividen, o las familias se dividen, o los compañeros de trabajo se dividen. Porque no tuvimos el cuidado de mantener nuestra boca cerrada. Lo que está diciendo el versículo, sufren sus consecuencias. Y mucho de lo que estamos viviendo muchas veces hoy en día en nuestras propias vidas es por lo que estamos hablando. Y si tú has hablado mal de alguien en algún momento, arrepiéntete de eso porque va a dar la vuelta y te va a llegar. Entonces quizá tengas algunas situaciones con algunas personas, tienes que arreglarlo con eso. A nosotros como pastores nos llega la vuelta, constantemente viene la vuelta. Y algunas cosas las tenemos que desechar y decir, Señor, los perdonamos en el nombre de Jesús, porque no saben ni siquiera lo que están hablando. Pero te das cuenta de cómo el enemigo se infiltra y está trayendo veneno de lo que hay en nuestro corazón. Entonces, ojo con eso, ¿estamos de acuerdo? Te voy a leer otro versículo, dice Efesios 4, 29 al 32, dice, no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oyen. Dios quiere que nuestras palabras sean de bendición. ¿Cómo hablas? ¿Cómo hablas con los amigos? ¿Cómo hablas con la gente? ¿Cómo hablas en el trabajo? Aquí estás hablando de una manera bien y en el trabajo se te salen unas serpientes y escorpiones. Dios dice, no está bien eso. Y muchas veces, y yo me he enterado y yo puedo ver que hay gente que de repente se le salen unas palabritas. Ay, hombre, no importa. Pero Dios no dice eso. Fíjate lo que dice Dios. Dice, que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oyen. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. O sea, cuando hablamos malas palabras, aunque sean poquititas, aunque sea, ¿qué pasa? ¿Qué onda? Y se te sale la palabrita, ¿verdad? Dios está diciendo que entristeces al Espíritu Santo. Recuerden que Él los identificó como suyos, así que ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Esa es la actitud que tenemos que tener. No podemos permitirnos que en nuestra boca, en nuestro lenguaje, haya malas palabras, palabras ásperas y crítica a otras personas. Corrige eso y pide al Espíritu Santo que te corrija. Que te corrija tus actitudes. Dile, Señor, Espíritu Santo, corrígeme cuando empiece. Porque hay gente que era muy mal hablada. Yo era muy mal hablado. Hace muchos años. Y no es que ya no voy a decir groserías, ya no voy a decir groserías, ya no voy a decir, y pácatelas. No, es Espíritu Santo, ayúdame a no decir groserías. Lo que necesites hacer, el Espíritu Santo está para ayudarnos, no para atormentarnos.
Pero tú y yo tenemos que ser personas sanas, santas y serviciales en todas nuestras actitudes, hasta de cómo hablamos. No podemos darnos el lujo de hablar mal, ni de hablar mal en palabras groseras. Líbrense de toda amargura, dice el Señor, de palabras ásperas. Importante eso, ¿no? Fíjense ese pensamiento. En ocasiones no podemos escoger nuestros sentimientos o pensamientos, pero nuestras actitudes y palabras sí. Hay veces que vienen pensamientos a nuestra mente y tenemos sentimientos X que no podemos escoger de momento, pero siempre podemos escoger la actitud que vamos a hacer y las palabras que vamos a decir. No hay excusa para que de tu boca, si tú eres un hijo de Dios, salgan malas palabras o palabras ofensivas o de crítica a otras personas. Y si tú lo has hecho, que todos los hemos hecho, y si no, que aviente la primera piedra, lo que Dios está diciendo es que te arrepientas, nos arrepintamos, simplemente digamos, Señor, voy a cambiar mi forma de vivir. Y si tú escuchas a alguien de la iglesia que es parte de la comunidad de Cristo, que es tu hermano en Cristo, pero de repente se le sale la palabrita, de repente dice esto, dile, hey, tranquilo, soy tu amiga, soy tu amigo, pero no podemos darnos el lujo porque me estás contaminando. Las malas compañías corrompen el alma y las buenas compañías edifican el alma. ¿Puede estar conmigo? Y tenemos que corregirnos unos a otros si vemos que no estamos siendo correctos. Si estamos hablando mal, si estamos hablando mal de alguien, decirle, para ahí, no es lo que Dios quiere. Porque eso no trae edificación a la iglesia. Dice, nuestra cuenta es otro pensamiento que pensé. Nuestra cuenta de banco es el reflejo de nuestros estándares de vida. La forma en cómo tú manejas tu dinero refleja tu estándar de vida, tus prioridades y tus principios de vida. No tienes que tener mucho, pero tienes que tener una cuenta bien balanceada, vivir bajo un presupuesto, mantener orden en tus finanzas. Tus finanzas, cuando alguien te va a prestar dinero, no te dice, ay, ¿y eres buena persona? El banco, ¿verdad? Quiero comprar una casa. ¿Y eres buena persona? Sí, soy bien buena persona. ¿Cuánto quieres, mijo? ¿Qué te dicen? Quiero ver tus cuentas. Quiero ver cómo manejas tu dinero. No, es que yo sí, que no sé qué. Me dirás, Misa, quiero ver tus cuentas. Quiero ver cómo gastas. Quiero ver si pagas. Entonces nuestra cuenta bancaria refleja nuestros estándares de vida. Nuestro cuerpo y salud también pueden reflejar nuestros hábitos. Hay gente que dice, es que yo no puedo mejorar mi salud, es que yo no puedo bajar de peso, es que yo no puedo. Y entiendo que hay situaciones difíciles de salud. Pero también me he dado cuenta que cuando gente se enferma y le dan un diagnóstico y le dicen, ¿sabes qué? Tienes la insulina alta, tienes diabetes, tienes esto. ¿Cómo se quita eso? Con ejercicio, papá, deja de comer pan y helado y refresco. Así. ¿Por qué? Porque sí se puede. ¿Por qué? Porque refleja nuestros hábitos. Todos somos culpables del pastelito, ¿verdad? A veces. Dice, nuestras palabras son el reflejo del estado de nuestro corazón. Entonces, nuestra cuenta de banco es el reflejo de nuestra forma, de los estándares de vida. Nuestra salud y nuestro cuerpo muchas veces reflejan nuestros hábitos, pero nuestras palabras reflejan el estado de nuestro corazón. Entonces, tú y yo podemos darnos cuenta del estado de la persona conforme habla. Muy tu amiga, muy tu amigo, tu papá, tu mamá, pero conforme habla te puedes dar cuenta si es un corazón enfermo o es un corazón sano. Hay una manera mejor de vivir y de hablar. Y es de lo que te quiero hablar hoy. Te quiero dejar eso en tu corazón. Porque te quiero animar. Yo creo que ahorita ya nos identificamos algunos, ¿verdad? Ya dijimos, ay papá, creo que estoy aquí, yo creo que estoy acá. Y si estás todo bien, gloria a Dios. Pero si no, ten cuidado. Pídele al Espíritu Santo que te guíe. Mira, hermanos, si tú tienes un problema de relacional, te falta más de la palabra de Dios. Si tienes problemas financieros, te falta más de la palabra de Dios. Si tienes problemas en el trabajo, te falta más de la palabra de Dios. Estoy hablando como hijos de Dios. Si tú tienes problemas de una índole en tu vida, es porque nos hace más falta de la palabra de Dios. Cuando estamos alejados de la palabra de Dios, se ve y se nota. Cuando yo he tenido mis etapas que me he alejado de la palabra de Dios o no soy tan disciplinado, se ve y se nota.
Recuerdo Cristian y yo cuando nos casamos en los primeros años de casados, tuvimos, aunque ella está feliz con el marido que tiene, teníamos algunos problemas, ¿verdad? Y a veces discutíamos. Y discutíamos fuerte. Y una de mis estrategias o mis formas de poder resolver el asunto, porque empezaba yo a decirle cosas hirientes que me he arrepentido, amor, es que yo me iba, agarraba, me subía al carro, le daba el portazo, ¡pah! Y me iba. Y me iba al cine, me iba ahí, me perdía 2 horas en el cine y para que se me enfriara la cabeza y luego ya regresaba. Y un día salí de eso, igual, y entonces me bajé y dije, ya me voy. Y me bajé, cerré la puerta y escuché al Espíritu Santo que me dijo, hey, no lo hagas otra vez. Tú y yo siempre vamos a tener la oportunidad como hijos de Dios de que el Espíritu Santo nos hable. Y recuerdo que me bajé del coche y dije, ok, Señor, le fui y le pedí perdón a Cristian, le dije, nunca más me voy a volver a ir. Quizá me voy al cuarto, pero no me voy a ir de la casa. Y así ha sido hasta el día de hoy. Han sido muchos años que he podido controlar esa parte de mi vida porque le he permitido al Espíritu Santo hablar a mi vida. Y ya no lo he hecho. Pero una vez, cuando nos mudamos aquí a Estados Unidos, nos mudamos hace como 12 años, pero hace como 11 años, en un día de que fue nuestro aniversario, Cristian y yo tenía una sorpresa para ella, le iba a invitar a desayunar, no teníamos mucho dinero, estábamos en una situación complicada, pero tenía un anillo que le quedaba grande y yo se lo mandé a arreglar y ese iba a ser mi regalo de aniversario. Entonces fuimos a desayunar y en el camino Cristian sacó unos de esos temas intocables. No te recomiendo que lo hagas en tu aniversario, ¿verdad? Y entonces Cristian me empezó a preguntar, oye, entonces yo me empecé a exaltar. Y yo, pues no podemos hablar de eso. No, pero en inglés y en español y hasta en francés y alemán. ¿Verdad? Y empezamos a hablar ahí. Y entonces yo me empecé a exasperar. Llegamos a desayunar y yo ya estaba enojado. Y ella también se empezó a molestar. Entonces desayunamos ahí mal. O sea, de los aniversarios que no sé si te han pasado, pero no fue un buen aniversario. Pero luego nos fuimos al mall, que donde iba a recoger el anillo, que ella no sabía, era una sorpresa. Y entonces llegamos ahí y veníamos peleando. Nos bajamos del carro peleando. Y cuando íbamos a entrar al mall, nos estacionamos y todo, peleando. Le dije, ¿sabes qué? Mejor no, ya vámonos. Y entonces Cristian dijo, no, ya hombre, no, ya vámonos. Ella no sabía a qué íbamos. Pensé que iba a comprar un helado o algo así. No, que sí. Entonces le dije, ¿sabes qué? Ya vámonos, voy a ir por el carro y te recojo aquí. Porque como el Espíritu Santo me dijo, no logras irte solo, dije, ahora me voy, pero con ella. ¿Ah? Y entonces fui por el carro, todo el camino de ese lugar, Cristian, la dejé parada ahí. Me siento mal decir esto, pero fue la verdad. Pero cuando iba caminando hacia el carro, y con todo el camino, el Espíritu Santo me estaba diciendo, ya bájale, tranquilo, ya, ándale, ya, espérate. Y yo, ¿te ha pasado alguna vez? Y entonces llego y me subo al carro, cierro la puerta y volteo a los dos lados y no veo nada. Entonces, como estoy enojado, le doy rápido. Y en ese momento entra un trancazo, un golpe. Exactamente en medio de 1500 carros en el mall, exactamente el carro que salió al mismo tiempo que yo es el que estaba atrás de mí. Qué coincidencia, ¿verdad? Yo creo que el diablo estaba... Porque no puede controlar mi actitud ni mis palabras. Y choqué, fue un golpe horrible. Hasta el policía que llegó ahí se rió de mí. Cristian ya llegó ahí, después tuve que caminar con la cola entre las patas y pedirle perdón. Y ya fue, imagínate cómo acabó el día. Llegamos ahí, mis hijos, ¿cómo les fue? Horrible. Fue horrible. Fue muy feo. Pero ¿sabes qué? Es que no puede controlar mi boca. No puede controlar mis emociones. Pero sí podía haberlo controlado porque el Espíritu Santo me lo estuvo diciendo una y otra vez. Ya bájale, tranquilo, ya bájale. Pero yo dije, no, voy a hacer lo que yo quiero porque estoy enojado. ¿Cuántas veces hemos hecho lo que queremos porque estamos enojados y luego cosechamos las consecuencias? Porque te voy a decir, te vas a tener que arrepentir, vas a tener que pedir perdón, vas a tener que empezar de nuevo. Y aparte me costó como $1,000 el trancacito. Que no teníamos dinero para empezar.
¿Qué te puede pasar a ti o qué te está pasando a ti en tu vida que necesitas cambiar la forma de cómo hablas? Necesitamos más de la palabra de Dios. Entonces voy a decir cómo se compone todo eso. Hebreos 4:12 dice, pues la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra entre el alma y el espíritu, entre las articulaciones y la médula del hueso, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. La palabra, quiero que te enfoques en eso, dice, es viva y eficaz y penetra. Cada vez que tú lees la palabra, cada vez que tú estás atento a las cosas de Dios, qué bueno que estás el día de hoy aquí, estás escuchando la palabra de Dios. Tenemos una clase antes del servicio que se llama Conoce tu Biblia y estamos estudiando el libro de Proverbios, está YouVersion, están los devocionales. Hay tantas formas de poder escuchar la palabra de Dios hoy en día que no hay excusa para no hacerlo, excepto que nuestra carnecita nos dice, ay no, qué flojera. Pero si tú tienes problemas, si tienes un mal carácter, te hace falta más palabra de Dios. Lo que sea que te haga falta en tu vida para vivir más en el Espíritu, lo que hace falta es tener más de la palabra de Dios porque es viva y eficaz. Fíjate este versículo, dice Isaías 55, 10 y 11, dice, la lluvia y la nieve descienden de los cielos y quedan en el suelo para regar la tierra. Hacen crecer el grano, producen semilla para el agricultor y pan para el hambriento. Lo mismo sucede con mi palabra, la envío y siempre produce fruto, logrará todo lo que yo quiero y prosperará en todos los lugares donde yo la envíe. Está diciendo el Señor, cada vez que tú lees la palabra de Dios, tú lo veas o no, siempre hay fruto. Siempre hay fruto, es como ir al gimnasio. Vas el primer día, te ves en el espejo y no hay fruto. Nomás hay panza, ¿verdad? Pero sigues yendo y ves a la semana y no hay fruto, pareciera. Pero después de 3 meses, entras aquí a la iglesia y te dicen, ay, te ves muy bien, ¿qué estás haciendo? Y tú estoy yendo al gimnasio. Hasta te paras así, ¿no? Oye, ¿dónde está el pastor? Se fue por allá. Porque empieza a ver el fruto, se empieza a notar. Quiero decirte, cuando tú lees la palabra de Dios, se nota en tu vida. Se nota cómo hablas, se nota cómo actúas, se nota en tu paciencia, se nota en tu amor, se nota. Porque la palabra es viva y eficaz. Y Dios está diciendo que si tú la lees, siempre va a llevar fruto. Y cuando tú la aplicas en la vida, siempre te va a prosperar en todo. Tengo un amigo en México hace muchos años que en su casa plantó un árbol. Y ese arbolito se pasaba en las mañanas su devocional ahí y empezó a ver que el árbol se empezó a morir. Y entonces ahí en su devocional le dijo al Señor, Señor, ¿qué hago? Se está muriendo el árbol. Le dijo, háblale la palabra. Dice que él pensó, pero dijo, lo voy a hacer. Y le empezó a hablar, no morirás sino vivirás. Y empezó a hablarle la palabra y cada mañana se levantaba con su cafecito y le hablaba al árbol palabras de vida. Hoy ese árbol es un árbol grande y frondoso. La palabra de Dios tiene poder, hermanos, y tenemos que aprender a usarla en nuestras vidas. Que del fondo de nuestro corazón salgan ríos de agua viva y verás que todo en tu vida va a cambiar. Dice Samuel en Salmo 119, 100, dice, qué dulces son qué dulces son a mi paladar tus palabras, son más dulces que la miel. ¿Puedes tú decir eso? Ve mi pobre Biblia cómo está. Es una de varias que tengo. Y ya no la uso tanto porque a veces uso más la digital. Pero yo la estaba viendo, estaba leyendo. Está llena de versículos subrayados. Porque cada vez que la leo, puedo ver revelación en ella. Tienes que escuchar y leer la palabra de Dios. Tú y yo tenemos que hacer un esfuerzo. Es un esfuerzo continuo el leer la palabra de Dios. Pero cada vez que tú lo leas, cada vez que tú la apliques, va a traer su fruto. Salmo 19, 104 y 105 dice, tus mandamientos, o sea, en la palabra, me dan entendimiento. Con razón detesto cada camino falso de la vida. Cuando tú te empiezas a acostumbrar al mundo y empiezas a actuar conforme el mundo y empiezas a hablar conforme el mundo, es porque no tienes suficiente palabra de Dios en ti. Porque si lo tuvieras, no veríamos lo que vemos a veces, ni hablaríamos de la forma que hablamos a veces. Necesitamos más de la palabra de Dios. Tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Cuando la gente dice, es que ¿qué necesito hacer, pastor? Necesito, ¿sabes qué? Necesitas más palabra de Dios en tu vida.
Eso es lo que necesitas. Pero a veces queremos atajos, a veces no queremos estar leyendo la palabra, no queremos tener tiempo con el Señor, pero queremos que alguien nos resuelva la vida o nos diga un consejo y evitar todo el tiempo de pasar en la presencia de Dios. No se puede. Necesitamos de la presencia de Dios en nuestras vidas, necesitamos de la palabra de Dios. Y te animo que si tú no tienes tiempo con Dios o no lees la palabra, empieza con un versículo. Empieza en la mañana, abre la palabra de Dios y empieza a leer salmos o empieza a leer proverbios. Lee algo. Y como decía, ¿verdad? Ahí en Isaías, va a dar su fruto. Tú y yo necesitamos más de la palabra de Dios. Estamos viviendo en tiempos bien difíciles. No sé si te has dado cuenta. Y se van a poner peor. Y los que no tienen la palabra de Dios, sus corazones se van a enfriar y se van a desviar. Dice que muchos abandonarán la fe porque no estamos listos. Pero te voy a decir algo hermoso: los que estemos preparados, los que estemos llenos de la palabra de Dios, Dios nos va a usar de una manera sobrenatural. ¿Sabes por qué Dios nos va a dar una casa propia? ¿Sabes por qué nos va a dar una iglesia? Porque la palabra de Dios que nos puso, el título que pusimos, que no nomás fue como, oye, ¿cómo se oiría bonito? Mi casa es tu casa. Ah, sí, está padre. No, Dios nos dio ese título porque lo que Dios está diciendo es que mi casa, la casa de Dios, es tu casa. Y es la casa de tantos huérfanos que están allá afuera. Y la casa de Dios, Viva Church, se va a abrir para cientos y miles de personas que necesitan escuchar la palabra de Dios y necesitan ser restaurados, necesitan ser liberados, necesitan ser sanados. Y están esperando un lugar permanente donde ellos puedan llegar y recibir de Dios. Amén. Segunda de Timoteo 3, 16, 17, y vamos a ir aterrizando este avión. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Quiero que pongas mucha atención aquí porque esto es lo que me emocionó de este mensaje. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas. ¿Sabes por qué a veces no queremos leer la palabra de Dios? Porque nos va a decir lo que está mal en nuestras vidas. Porque nos va a enseñar dónde debemos estar corregidos. Dice, nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Mucha gente tiene problemas con la Biblia, no porque no es un libro sagrado, sino porque les dice lo que está mal, lo que tienen que corregir y qué es lo que tienen que hacer correcto en esta vida. Dice, Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que hagan toda buena obra. Tú y yo somos su pueblo y mientras más leamos la palabra de Dios, más capacitados vamos a estar. Te falta entendimiento, no sabes escuchar la palabra, la voz de Dios, te hace falta más palabra en tu vida. Y yo quiero que seamos una iglesia viva y eficaz, llena de la palabra de Dios. Juan 1:15 dice, fíjense qué increíble, esos 2 versículos aquí vamos a terminar. Dice qué increíble. ¿Por qué es tan importante la palabra de Dios? ¿Por qué dice que está viva? ¿Sabes por qué? Porque es Cristo mismo. Cristo es la palabra viva. Fíjate lo que dice Juan 1, del 1 al 5, dice, en el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios. Está hablando como si fuera una persona, ¿verdad? Y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de Él y nada fue creado sin Él. Ya está hablando de una persona, ¿verdad? Y está hablando de la palabra. Dice, la palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. Si hay oscuridad en tu vida en cualquier área, necesitamos más de la palabra de Dios. Juan 1:14 dice, entonces la palabra se hizo hombre. Qué increíble, ¿verdad? Dice, se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Ponte de pie conmigo. Algo increíble que quiero dejar en tu corazón es que conforme más buscamos de Dios y leemos su palabra y tenemos tiempo con Él, Dios establece ese amor inagotable en nosotros y hemos visto su gloria. Nadie somos perfectos aquí, pero si tú estás dispuesto a invertir tu vida en conocer más de Dios, habrá ríos de agua viva que salen de tu boca. Y cada vez que estaba yo compartiendo esta serie, yo puse este versículo al final.
que es 1 Timoteo 6:12, dice: pelea la buena batalla por la fe verdadera, aférrate a la vida eterna a la que Dios te llamó y que declaraste también delante de muchos testigos. ¿Sabes qué, hermanos? Establecer el reino de Dios en nuestras vidas es una guerra, es una pelea. No va a ser fácil establecer la palabra de Dios en tu vida. No te va a ser fácil levantarte y abrir tu Biblia. Va a ser más fácil levantarte y ver las noticias, o ver el Instagram, o ver el Facebook. Va a ser más fácil. Pero yo te puedo decir que si nosotros invertimos un poquito de nuestro tiempo en la palabra de Dios, nuestras palabras, nuestra vida va a ser diferente. ¿Por qué no inclinas tu rostro ahí conmigo? Señor, gracias por tu preciosa palabra, Señor. Gracias porque tú nos guías, Señor, con tu palabra. Es esa lámpara a nuestros pies. Padre, tú siempre traes convicción, no traes condenación. Señor, yo confieso, Señor, que yo necesito más palabra en mi vida de ti, Señor. Necesito más palabra. Tú diles lo que tú necesites. Señor, necesito más de ti, necesito más de Jesús, necesito, Señor. Ese niño necesita más palabra de ti, Señor. Señor, gracias, Señor, por Viva Church. Gracias por cada persona que está aquí, Señor. Gracias, Señor, por la gente que está viendo, Señor. Padre, hablamos el día de hoy, Señor, y queremos confesar, Señor, que necesitamos más de ti. Danos más de ti a Viva Church, Señor. Que seamos una iglesia llena de tu palabra, Señor. Que no usemos nuestra boca para criticar, para maldecir, para decir malas groserías, para hablar cosas profanas, Señor. Sino que usemos nuestra boca, Señor, para bendecir a otros, para guiar a otros, para hablarles de ti. Señor, llena de tu palabra a Viva Church el día de hoy. Y a cada persona que está aquí, que está escuchando, en el precioso nombre de Jesús. Y todos decimos, amén. Dios te bendiga.